Algunos pasajes del libro de Enoc. Tanto hablar del libro de Enoc sin duda habrá despertado en el lector interés por conocer un poco de este libro. Esta curiosidad es natural y no tiene nada de pecaminosa. Así que ofrezco una selección de los pasajes más interesantes. Y cita: Así sucedió que cuando en aquellos días se multiplicaron los hijos de los hombres, les nacieron hijas hermosas y bonitas, y los vigilantes, hijos del cielo, las vieron y las desearon, y se dijeron unos a otros: Vayamos y escojamos mujeres de entre las hijas de los hombres, y engendremos hijos. Fin de la cita. Los vigilantes es el modo tan bello con el que se refiere a los espíritus angélicos. El texto tiene resonancias con el texto del Génesis, pero después de un texto tan sobrio, el libro se pierde en relatos que tienen un sabor excesivamente humano. Y cita: Entonces Shemijasa, que era su jefe, les dijo: Temo que no queráis cumplir con esta acción y sea yo el único responsable de un gran pecado. Pero ellos le respondieron: Hagamos todos un juramento y comprometámonos todos bajo un anatema a no retroceder en este proyecto hasta ejecutarlo realmente. Entonces todos juraron unidos y se comprometieron al respecto los unos con los otros bajo anatema. Y eran en total 200 los que descendieron sobre la cima del monte que llamaron Hermón, porque sobre él habían jurado, y se habían comprometido mutuamente bajo anatema. Estos son los nombres de sus jefes: Shemijasa, quien era el principal, y en orden con relación a él, Artakov, Ramael, Kokabvel, El, Ramael, Daniel, Sek-el, Barak-el, Asa-el, Armoni, Matra-el, Anan-el, Sato-el, Shamsi-el, Sahari-el, Tumi-el, Turi-el, Yomi-el y Yehadi-el. Fin de la cita. De nuevo ofrezco otros pasajes en los que el texto recobra la sobriedad que lo asimila al texto del Génesis. Y cita: Todos y sus jefes tomaron para sí mujeres, y cada uno escogió entre todas, y comenzaron a entrar en ellas, y a contaminarse con ellas, a enseñarles la brujería, la magia, y el corte de raíces, a enseñarles sobre las plantas. Quedaron embarazadas de ellos, y parieron gigantes de unos 3000 codos de altura, que nacieron sobre la tierra, y conforme a su niñez crecieron. Y Asa-el enseñó a los hombres a fabricar espadas de hierro y corazas de cobre, y les mostró cómo se extrae y se trabaja el oro hasta dejarlo listo, y en lo que respecta a la plata, a repujarla para brazaletes y otros adornos. A las mujeres les enseñó sobre el antimonio, el maquillaje de los ojos, las piedras preciosas y las tinturas. Y entonces creció mucho la impiedad, y ellos tomaron los caminos equivocados, y llegaron a corromperse en todas las formas. Shemijasa enseñó encantamientos y a cortar raíces, Hermoni a romper hechizos, brujería, magia y habilidades afines, Barak-el los signos de los rayos, Kokabel los presagios de las estrellas, Sek-el los de los relámpagos. Él enseñó los significados, Artakov enseñó las señales de la tierra, Shamsi-el los presagios del sol, y Sahari-el los de la luna, y todos comenzaron a revelar secretos a sus esposas. Fin de la cita. Veamos este otro pasaje en el que resuenan otros libros posteriores de la Biblia, como el de las visiones de Ezequiel.
Y cita: La montaña del medio se elevaba hasta el cielo como el trono del Señor, y la parte alta del trono era de zafiro. Yo vi un fuego ardiente, y más allá de esa montaña está una región donde termina la gran tierra, y ahí culminan los cielos. Luego me fue mostrado un profundo abismo entre columnas de fuego celeste, y vi en él columnas de fuego que descendían al fondo, y cuya altura y profundidad eran inconmensurables. Fin de la cita. Sí, aquí podemos ver un eco de algunos pasajes bíblicos. El problema es que el único interés al leer la descripción del hombre del trono de Ezequiel, por ejemplo, es que detrás de esa descripción está la autoridad de Dios, mientras que en este libro de Enoc no podemos estar seguros de su inerrancia, con lo cual el interés de su lectura se reduce a los exegetas. Pongo un pasaje más acerca de la condenación de estos ángeles caídos, porque estos textos, a juzgar por las epístolas, sin duda fueron leídos por San Judas y con probabilidad por San Pedro. Y cita: Y además el Señor le dijo a Rafael: Encadena a Asael de pies y manos, arrójalo en las tinieblas, abre el desierto que está en Dudael, y arrójalo en él. Bota sobre él piedras ásperas y cortantes, cúbrelo de tinieblas, déjalo allí eternamente sin que pueda ver la luz, y en el gran día del juicio que sea arrojado al fuego. Después, sana la tierra que los vigilantes han corrompido, y anuncia su curación, a fin de que se sanen de la plaga, y que todos los hijos de los hombres no se pierdan, debido al misterio que los vigilantes descubrieron y han enseñado a sus hijos. Y el Señor dijo a Gabriel: Procede contra los bastardos y réprobos, hijos de la fornicación, y haz desaparecer a los hijos de los vigilantes de entre los humanos, y hazlos entrar en una guerra de destrucción, pues no habrá para ellos muchos días. Fin de la cita. En el capítulo 20 aparecen los nombres de los 7 arcángeles, que la Iglesia siempre se ha opuesto a que se les dé culto con esos nombres, precisamente por las razones ya expuestas. Al no ser un texto canónico, no estamos seguros de si esos nombres son correctos. ¿Qué sucede cuando cualquier cristiano lee cualquier cosa? Apócrifos, obras heréticas, libros teológicos de cualquier autor sin discernir. Pues el resultado está comprobado millares de veces. Se produce una amalgama de ideas. La lectura debería producir el conocimiento de la teología, que es la ciencia de Dios, que es de orden y armonía, que es luz para las almas. Mientras que en esas amalgamas el error y la verdad se mezclan sin orden ni criterio. Las teorías más fantasiosas y carentes de fundamento se mezclan con la verdad sagrada enseñada por la Santa Iglesia. Hay que consultar a los pastores en busca de alimentos puros, nutritivos y provechosos, alimentos que producirán deleite y que están carentes de tóxicos. Los Nefilim y el final de los tiempos. Las relaciones sexuales entre demonios y hombres sucedieron al comienzo de la historia. ¿Podrían suceder de nuevo al final de los tiempos? Este pecado de fornicación con el infierno fue la culminación de la iniquidad de una generación que mereció el diluvio. Esta transgresión podría volver a ser la cúspide del mal de un mundo situado justo antes del nuevo castigo divino universal que será el Apocalipsis. Reconozco la simetría de tales eventos si eso fuera así, justo en el principio de la historia y justo al final. Pero da la sensación de que tras el diluvio, nuestro Creador cerró la puerta a esa interacción. Los satanistas, en ese momento de la historia, podrán invocar a los demonios de un modo más generalizado. Lo perverso se hará más común, y tal vez Dios permita que ciertas manifestaciones demoníacas sean corporales para tener la posibilidad de sentir tales uniones. Pero pienso que la capacidad de engendrar progenie por esa vía ya se cerró. Nunca ha vuelto a suceder. Pero si esto volviera a acaecer, el anticristo ¿podría nacer como fruto de la unión entre un demonio y una mujer? La respuesta categórica
es no. Algo así significaría que ese niño estaría predestinado al mal. Nadie merece nacer con signos que indiquen de antemano que su destino es la condenación. Está escrito que habrá un ser humano que será llamado por antonomasia el hombre de la iniquidad, aunque literalmente la Biblia lo denomina el hombre sin ley. Anthropos des anomias. Let no one deceive you in any way, for that day will not come unless the rebellion comes first and the lawless one is revealed, the one destined for destruction. He opposes and exalts himself above every so-called God of object of worship, so that he takes his seat in the temple of God, declaring himself to be God. Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 3 al 4. Y ahora la lectura en español. Que nadie los engañe de ningún modo. Primero, tiene que suceder la apostasía y se tiene que manifestar el hombre sin ley, el destinado a la perdición, el rival que se levanta contra todo lo que lleva el nombre de Dios o es objeto de culto, hasta llegar a instalarse en el santuario de Dios, proclamándose Dios. Cierto que ese hombre existirá, pero cuando nazca, su alma estará limpia como las del resto de la humanidad, salvo por la mancha de origen con la que todos nacemos. Su alma en nada se diferenciará de la del resto de los hijos de Adán. Podrá seguir el camino del bien como todos los descendientes de Adán. Será perfectamente libre. Si esa persona no se desviara, podría ser incluso santo. Está escrito que habrá un anticristo, pero no tienes por qué ser tú, le podría decir Dios. La profecía se cumplirá, pero podrá ser cumplida por otro. Cierto que un anticristo, fruto de la unión del demonio con una mujer, sería una simetría literariamente perfecta, pero Dios no condena a nadie para hacer simetrías. Para una novela sería más perfecto todavía si fuera el hijo del mismo Satanás, unido a una monja hebrea apóstata. Mejor todavía si naciera en Belén. Las novelas buscan este tipo de detalles morbosos. Los mismos satanistas pueden ser los primeros interesados en que una de sus adoradoras de Lucifer quede embarazada del que para ellos es su señor. Y ellos querrían seguir con todo detalle este tipo de paralelismo, que el anticristo naciera en Belén, etcétera, etcétera. Pero por más que ellos buscasen que aparezca el hombre sin ley sobre la tierra, no lo lograrán. El anticristo será el hombre que, sin nada en su nacimiento que indique su futuro, vaya acumulando poder hasta convertirse por su maldad en una versión antagónica de Cristo, como lo fueron Hitler o Stalin. Su nacimiento será completamente normal, sin signo alguno. Lo que él llegue a ser se deberá a su libre albedrío. Ni el diablo sabe todavía quién será el hijo de Adán en el que se acumulará la maldad y el poder para llegar a ser la figura profetizada en la Biblia. La palabra de Dios nos enseña una y otra vez la verdad del libre albedrío. Nada señalaba que Caín tuviera que ser Caín, ni que Holofernes o Antíoco Epifanes tuvieran que combatir al pueblo elegido. Nada indicó en el nacimiento de Judas Iscariote que él tuviera que ser el traidor. Los hombres poderosos más monstruosamente inicuos de la historia no nacieron acompañados de presagio alguno que indicara su destino, ni había ninguna marca satánica en sus cuerpos. Esos signos están únicamente en la imaginación de aquellos que creen en el destino de un modo no bíblico. Hay personas que se convierten en hijos del diablo porque sus almas, a través de sus propias obras, acogen tácitamente esa paternidad. Es el espíritu el que se va asemejando más a Dios o al diablo. El nacimiento es algo neutral.
el anticristo al final se convertirá en algo en todo semejante a una encarnación de Satanás. Pero será eso por el alma, no por su nacimiento. Reconozco que él será una simetría antagónica. De hecho, su nombre así lo indica: Anti más Cristo. Pero no lo será por su origen. Todo este libro sobre Enoc y los demonios fornicando con humanos puede parecer fantasioso e inútil, pero escrito está que habrá una etapa de la historia, la del Apocalipsis, en la que habrá falsos profetas que llevarán a cabo portentos para seducir a los hombres. And I saw 3 foul spirits like frogs coming from the mouth of the dragon, from the mouth of the beast, and from the mouth of the false prophet. These are demonic spirits performing things, who go abroad to the kings of the whole world, to assemble them for the battle on the great day of God, the Almighty. Revelaciones o Apocalipsis, capítulo 16, versículos 13 al 14. Y ahora la versión en español. Vi salir de la boca del dragón, de la boca de la fiera y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos como sapos. Son los espíritus de demonios que hacen señales y se dirigen a los reyes del mundo y los reúnen para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Existe un error extendido entre algunos individuos llenos de imaginación desbocada que los lleva a pensar que entre nosotros existen demonios con forma humana que caminan por nuestras calles y están en medio de nuestra sociedad. Eso es algo que no tiene ningún asiento en ningún libro de la palabra de Dios. El caso de Rafael fue completamente excepcional, y San Rafael no lo hizo simplemente porque quiso, fue enviado por Dios. Las apariciones de ángeles con forma humana siempre han sido hechos expresamente permitidos por Dios, y por muy poco tiempo. Otros piensan que en nuestra época, entre nosotros, hay híbridos entre humanos y demonios. De nuevo es una idea ajena a la Biblia. Los Nefilim fueron un hecho puntual. Ese camino se cerró completamente. Si un ángel como San Rafael pudo parecer totalmente humano, en ello vemos con cuánto ojo hay que discernir los fenómenos místicos y los portentos extraordinarios, por ser posible que el demonio lo imite todo. Dios limita el uso de su poder, si no sería imposible discernir nada, nos podría engañar siempre. Cualquier regla de discernimiento que enseñemos, el demonio la podrá conocer, la tendrá en cuenta y la retorcerá. ¿Cómo discernir si algo es del demonio con una regla si él conoce esa regla? Si elaboramos una regla adicional, de nuevo él la tendrá perfectamente en cuenta. Por eso, cuando se trata de discernir si algo procede o no del infierno, no hay que fiarlo todo a las reglas, sino más al sentido común y a la impresión general que un asunto globalmente considerado nos produce. Porque es tan fácil equivocarse, es por lo que Dios limita las manifestaciones del maligno, y dentro de esas manifestaciones limita todavía más aquellas en las que Él pueda aparecer como ángel de luz o incluso con la imagen de nuestro Señor Jesucristo, pues bajo ese ropaje sería demasiado fácil extraviar a la mayoría de los fieles. Y no se piense que los más cultivados en la teología serán más seguros en su juicio, porque precisamente ellos, al querer juzgarlo todo con unas cuantas reglas, es más fácil que se equivoquen y concluyan que todo es mera ilusión mental. Hoy día, cuanto más letrado es alguien, más fácil es que sea escéptico. Cuando el mismo Dios nos advierte en la Biblia que en este mundo han ocurrido episodios tan extraños como el de los ángeles caídos fornicando con humanos. Pero recuérdese ese pasaje para entender que si en la proximidad del Apocalipsis se diera una permisión de manifestación visible de esos espíritus caídos, estos lo podrían hacer como demonios horribles.
Pero si la gente cree en la existencia de extraterrestres, lo podrían hacer presentándose como alienígenas. Y si la gente cree en los vampiros, podrían manifestarse como vampiros. Si la gente cree en la existencia de seres inmateriales de otra dimensión, podrán aparecerse bajo ese ropaje cultural u otro ropaje folclórico mitológico. Aunque la experiencia de los exorcistas nos muestra que las manifestaciones de los demonios no tienen lugar a plena luz del día ante los ojos de las multitudes. Los espíritus malignos, las rarísimas veces que se han manifestado, es algo completamente inusual. Lo han hecho ante pocas personas, 10 o 20 personas, y mejor en lugares cerrados y sin mucha luz. Debemos suponer, por tanto, que si el demonio se manifestara como extraterrestre, vampiro u otra entidad, lo haría en un lugar cerrado y con poca luz, no al mediodía, en una explanada ante los ojos de miles de personas. Por lo menos, hasta ahora, tal ha sido la tónica, y eso es lógico, pues Dios limita la manifestación del demonio, pues no quiere que las multitudes sean descarriadas. Que cerca del final de la historia, en una humanidad alejadísima de Dios, puede haber fenómenos extraños provocados por el demonio, de tipo atmosférico o de otro tipo, no lo descarto, pues en esa generación ocurrirán muchas cosas verdaderamente extrañas. El demonio estará más suelto que nunca. Véase cómo el Apocalipsis nos habla de que hará cosas maravillosas, no milagros, portentos, no actos solo posibles para Dios. It performs great things. Even making fire come down from heaven to earth in the sight of all, and be the things that it is allowed to perform on behalf of the beast, it deceives the inhabitants of earth. Revelaciones o Apocalipsis, capítulo 13, versículos 13 al 14a. Y ahora la versión en español. Hace grandes señales, hace caer rayos del cielo a la tierra en presencia de los hombres, engaña a los habitantes de la tierra con las señales que le permiten hacer delante de la fiera. Sí, eso será permitido en esa triste etapa previa a la agonía de la humanidad, pero el episodio de los Nefilim estoy convencido de que no se repetirá, es decir, no volverá a aparecer una progenie ni de ese tipo ni de otro que tenga su origen en los demonios. Si fuera a repetirse, es probable que Dios nos lo habría advertido en el libro del Apocalipsis. Cuando los demonios se manifiesten, lo harán bajo una apariencia monstruosa. Por lo menos así interpreto el pasaje de las langostas cuyas caras eran como caras de hombres que aparecen en el último libro de la Biblia. In appearance the locusts were like horses equipped for battle. On their heads were what looked like crowns of gold. Their faces were like human face, their hair like one woman's hair, and their teeth like lions' teeth. They had scales like iron breastplates, and the noise of their wings was like the noise of many chariots, with horses rushing into battle. Revelaciones capítulo 9, versículos 7 al 9. Y ahora la versión en español. Las langostas se parecen a caballos preparados para la batalla. Llevan en la cabeza coronas como de oro. Tienen rostro como de hombres, cabello como de mujer, sus dientes como de león. Llevan corazas como de hierro. El rumor de sus alas es como el fragor de muchos carros de caballos corriendo la batalla. En mi libro La Grande y Fuerte Babilonia hago un largo análisis de por qué esas figuras son demoníacas. En este sentido, y solo en este sentido, sí que habrá una manifestación de los ángeles caídos al principio de la historia y otra al final. Al principio de la historia hubo una progenie carnal,
al final de la historia, la progenie de los ángeles caídos no será otra que una descendencia espiritual, es decir, una porción de la humanidad se convertirá en hijos de Satanás por seguir los caminos de éste y parecerse cada vez más a él. Entendido de esta manera, sí que hubo unos gigantes carnales en el Génesis y habrá unos gigantes espirituales en el Apocalipsis. Me refiero a gigantes en la maldad. Los primeros gigantes no eran malos, los segundos serán gigantes en el obrar por los caminos del maligno. De otra manera, no se entiende que resistan las clarísimas acciones de Dios para convertirlos, que se van desgranando en ese último libro de las Escrituras.